hoy arrancamos nuestros cristales verdes y es porque vamos a hablar sobre muchas cosas hoy, creo, pero centradas en la oportunidad de conocer cómo funciona un vehículo eléctrico. Nuestros cristales verdes, el espacio dedicado a temas relacionados con medio ambiente, pero hoy además vamos a vincularlo con experiencia. Y experiencia porque Andrés Gómez, tenista ecuatoriano, yo no lo pondría como extenista porque para nosotros todos es muy conocido, el más destacado de la historia del país, justo se une a MG para hacer posible un primer viaje de Guayaquil a Quito a través de un auto eléctrico, junto con Andrés Jungblut, que esperamos, hoy no está en cabina con nosotros, pero esperamos que se pueda conectar en breve. Bienvenido Andrés, bienvenido Daniel Wiener, gerente general de la compañía Induwagen, quien está especializado en esta área de marcas de vehículos como Audi, MG, Maxus, y justo hoy nos vienes a hablar sobre esta posibilidad de un vehículo 100% eléctrico. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Radio Centro y un saludo especial a los radioyentes. Bueno, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿por qué Andrés Gómez y Andrés Jungblut y un carro eléctrico? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, ¿quieres contestar, Andrés? Bueno, a ver, con los dos Andrés hay una gran amistad. En el caso de Andrés Jungblut, él ya ha hecho, me parece que 1 o 2 lanzamientos con nosotros. Él es un destacado periodista con una trayectoria espectacular. Con Andrés Gómez ya hemos cooperado antes haciendo Challengers. Me parece que vamos entre Salinas y Guayaquil unos 5 o 6, ¿no? Así es. Challengers, como auspiciantes de los Challengers, promoviendo el deporte nacional, el más destacado, digamos. Y realmente cuando nosotros pensamos en la idea de que el lanzamiento del MG Marvel R, que es el carro que lanzamos, puede hacer un viaje de Guayaquil a Quito, el primero de la historia del Ecuador en un carro eléctrico, pensamos en personas que puedan dar mucha credibilidad de que eso se dio y cómo se dio. Entonces, evidentemente, desde la óptica de un periodista destacado como Andrés, que ya había trabajado con nosotros, que tiene una imagen excelente, pues era una muy buena idea. Pero además, hacer algo que nadie puede hacer, o que se pensaba que no se podía, creo que representa mucho a la figura de Andrés Gómez, ¿no? O sea, pensar que un ecuatoriano gane un evento como el Roland Garros no se puede. Digo. Yo sé que mi logro, pensábamos que no se podía. Yo sé que mi logro de Guayaquil a Quito no es como ese, evidentemente, no estoy comparándolos, pero hay una figura de relación ahí interesante. Y obviamente la imagen de credibilidad de que eso se dio y el testimonio de las personas de cómo pasó, digamos, ¿no? Qué bien. ¿Y cómo te sentiste ante esta invitación? Yo quisiera tener, obviamente, a Andrés Gómez más veces en el programa, pero normalmente hablaríamos de tenis. Y hoy no vamos a hablar de tenis necesariamente, estabas en un carro. Bueno, un poco lo que decía Daniel, se hacía algo por primera vez. Pero él dice de Guayaquil a Quito no se compara, pero yo sí lo comparo, porque para llegar a donde hay que llegar siempre tienes que comenzar con las primeras metas, y las primeras metas siempre te van llevando a lugares que no es que son desconocidos, sino que no tienes esa experiencia de hacerlo y de vivirlo y después poder transmitirlo y tratar de mejorarlo y de superarlo. O sea, yo no fui Daniel me dice, bueno, nos vamos a Guayaquil, Quito con el carro eléctrico y va a pasar esto y esto y esto, y nosotros con Andrés Jungblut dijimos, mira, no nos digan nada a nosotros queremos ir a embarcarnos y ver qué pasa. Y para adelantarte algo, llegamos a Quito y todavía estábamos buscando botones que nos decían cosas que seguíamos arreglando la radio. Andrés venía loco que no podía encontrar el ecualizador. En Quito lo encontramos después de 6 horas de viaje. O sea, fue una experiencia realmente innovadora. Siempre a mí me encanta viajar por tierra y lo he hecho mucho sobre todo a la sierra, y fue una experiencia agradable, diferente. ¿Antes de esta experiencia habías tenido ya acercamiento con un vehículo 100% eléctrico? No, los había visto. De hecho, el año pasado en el Challenger de Guayaquil estuvo en ¿cómo se llama?, en exhibición.
algo se había hablado ya de la probabilidad de hacer esto, y le digo, a ver, en este es en el que me voy a ir, y más o menos, o sea, uno piensa encontrarse con algo raro, diferente. No, es un carro normal que se impulsa de una manera diferente. Claro, pero ahí vienen las sensaciones, ¿no? Se impulsa de una manera diferente, el sonido es otro, o nulo. Nulo. Claro, nulo. Y me imagino que también esto, como lo que decías, encontrar botones donde no sabía. Bueno, eso es por la musicalidad. No solamente la musicalidad, sino lo moderno del carro. O sea, yo no estaba acostumbrado a andar en un carro que me decía, mira que te van a pasar por un costado, o si no, te sales del centro de la vía, y el timón como que te avisa. Te avisa, se traba un poco. Que son cosas que de repente tú dices, para la ciudad viene buenísimo, quizás en nuestras carreteras que son, digamos, sobre todo las que van a la sierra, que son sinuosas, y que por ahí es mejor tenerlo apagado, pero son cosas que son nuevas, y que cada vez se hacen más estándar en los vehículos. Claro. Cuando hablamos de eso, probablemente hablamos de vehículos de lujo, y este es un vehículo que siendo un vehículo de tipo SUV, de casi familiar, contiene todas las cosas que puede tener algún carro de otro tipo. Ya te voy a preguntar sobre qué hablaron en 6 horas de viaje, tú y Andrés, cómo se conocieron, pero voy a pasar a Daniel. No, nos conocemos con Andrés. Claro, se conocían, pero nos conocimos más. Pero imagínate, 6 horas en un carro, hasta el silencio debe haber llegado en ese momento. Y hubo momentos de silencio. Claro, porque 6 horas no es poca cosa. Daniel, hablemos entonces de una transformación hacia vehículos eléctricos. ¿Tú crees que ya estamos en esa onda de tener un mercado que realmente reaccione rápido hacia esa tendencia? Bueno, estamos perfectamente preparados como país. Hay varios proyectos de electrolineras en el Ecuador, eso es lo que la gente siempre pregunta sobre las electrolineras, pero estamos perfectamente preparados por varias razones. Uno, porque el Ecuador es un país donde de Guayaquil a Quito, que es la ruta más demandante, y por eso la tomamos realmente, porque si un carro puede ir de Guayaquil a Quito, pues puede ir de Quito a Cuenca, puede ir de Guayaquil a Salinas, puede ir a Ambato, o sea, ya rompes la barrera de cualquier ruta que haya. Entonces, lo que están haciendo las electrolineras, y entiendo que hay incentivos fiscales para eso, son corredores eléctricos entre ciudades. Que tienen cierta distancia, me imagino, acorde a la capacidad también de carga del carro. Bueno, ¿no? Este carro específico tiene 402 kilómetros, que es con una sola carga. Ese es un promedio con el sistema europeo de medición, que es el sistema más exigente y más real. Entonces, a Quito hay 420 y además de subida. Entonces es más demandante para el carro, y por eso quisimos hacerlo así. Pero todas las rutas son demandantes en su medida. ¿Y ahí ¿no? qué pasó con ese restante? Nosotros hicimos una parada a almorzar en Santo Domingo, hicimos una corta carga, digamos, con un cargador de 30 kilovatios hora, y el cargador ya definitivo que se va a poner ahí, que lo va a poner Terpel. Terpel fue parte de nuestro lanzamiento, lo lanzamos con ellos el carro, es de 50 kilovatios. O sea, vas a necesitar hacer una parada de media hora, 40 minutos máximo, que es lo que igual pararías en un carro de gasolina, porque ir 7 horas a Quito manejando, claro, tienes que comer, tal vez tomar agua, de repente ir al baño, o sea, no vas directo, salvo que te toca tanquear, sí o sí. A veces no, depende, pero incluso si no tienes que tanquear el carro de gasolina, tienes que tanquear el estómago. Alguna parada tiene que haber. Alguna parada tiene que haber en 7 horas, se te duermen las piernas, ¿no? Claro, o sea, entonces, claro. No va a ser diferente que un carro de combustible. Pero hay un tema adicional, y es que la gente está preguntando mucho cuándo se ponen las electrolineras y dónde. Ya hay 82 puntos de carga en Ecuador, unos rápidos, otros lentos, y están distribuidos entre las ciudades principales y algunas otras ciudades secundarias, pero el punto principal de carga es tu casa. O sea, una vez que tú te compras un carro eléctrico, con la factura del carro, vas a la empresa eléctrica y te instalan un medidor. ¿Y cuánto se demora ese trámite?
Poco. De hecho, aquí en la radio tienen un colaborador que compró uno de los Marvel, puedes preguntarle. Sí. Pero es poco. Incluso hay mucha gente, por ejemplo, yo también represento a Audi en Guayaquil, y el año pasado vendimos 52 Audi, y lo que hace la gente es pone un cargador en su casa de Guayaquil, un cargador en su oficina, un cargador en Salinas. Pero rutinariamente no necesitas más de uno. ¿Por qué? Porque si vas de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, que son 30 más 40, 50 kilómetros exageradamente, si te cruzas toda la ciudad, el carro tiene 400. Entonces tienes para varios días sin cargar. La lógica del carro y la cotidianidad del carro es que llegues y lo pongas a cargar en tu casa. Como tu celular, que uno llegue y lo cargue. Como un celular con una batería más grande. Entiendo que son varias baterías también, ¿no? Sí, eso también pregunta mucho la gente. ¿Qué pasa con la batería cuando la vida útil se acaba? El otro día estábamos hablando con el jefe de soporte. El Marvel R tiene 96 baterías. Entonces tiene celdas pequeñitas que se van cambiando según el desgaste. Y eso dura más de 10. O sea, la batería tiene una garantía de 8 años, pero debería ser la vida útil más de 10. De repente el cuidado, ¿no? También el cuidado de la batería, que es mucho menor que un carro de gasolina. Cuéntame, ¿qué barreras hay? A ti que te toca testear todo el tiempo esto y que escuchas a la gente común, ¿qué es lo que te dicen? O sea, ¿cuáles son los miedos? La gente en general pregunta mucho por las electrolineras, que como digo, entiendo que también hay un proyecto, aparte de Terpel, hay un proyecto de otras dos electrolineras, de otras dos gasolineras grandes del país que quieren también poner estos corredores. Ese es un tema que preguntan. El otro tema que preguntan también es sobre este tema de la carga que estoy explicando, cómo lavo mi casa, si se demora mucho el medidor y cuánto me va a costar. En promedio, dependiendo del tamaño de la batería, una carga completa debería costar entre 3 y 4 dólares con los impuestos incluidos. Es decir, esa sería lo que les sumaría a la cuenta de mi casa. Sí. No se suma porque son medidores aparte. O sea, llegan dos facturas de luz, dos planillas de luz. Una para tu carro, que si lo tanqueas, digamos, 5 veces al mes, van a ser 20, 15, a lo mucho dólares. 30 dólares en vez de cada tanqueada. Pero además el carro eléctrico no tiene consumibles, solo las llantas y los frenos. Y bueno, la batería de 12 voltios, o sea, cosas muy específicas, pero no usa aceite, no usa filtros, no tiene ningún tipo de combustión, no ensucia, evidentemente, es un carro totalmente limpio. Entonces, los mantenimientos se hacen cada 15.000 kilómetros y cuestan la mitad de un mantenimiento de un carro de combustión. ¿Por qué? Porque no hay consumibles. En un carro de combustión tienes que cambiar aceite, cambiar filtros, demás cosas. En un carro de eléctrico no hay nada de eso, no hay consumibles prácticamente. Solo el agua de las baterías y por ahí, bueno, piezas de desgaste tipo frenos, pero duran mucho más, ¿no? Háblame de esta tendencia en el mundo y en el resto de América Latina. Bueno, el carro eléctrico es el futuro del mundo. Todos los fabricantes de autos eléctricos están apostándole a eso. Definitivamente como medida ambiental es muy buena y creo que el Ecuador es el país perfecto para el crecimiento. Este año 2022, el que pasó, se vendieron un poquito más de 400 carros eléctricos y eso se debió en buena medida no a la demanda sino a la oferta. O sea, los fabricantes ahorita en el mundo tienen menos capacidad de producción que demanda. Entonces a los países llegan demandas restringidas. A nosotros en Audi nos llegaron 50 y pico de carros y los vendimos todos. Y en MG pues llegaron estos pocos y ahora están llegando más. Ya se están también reservando fruto del lanzamiento que hicimos. Claro. Entonces este año, si es que la demanda lo permite, al menos deberíamos duplicar, si es que la oferta, mejor dicho, la producción lo permite, al menos deberíamos duplicar o triplicar el universo de carros que se venden. Adicionalmente a eso, los carros eléctricos no pagan ningún tipo de tributo, ni siquiera el IVA en el Ecuador. O sea, hay realmente muchísimos beneficios para que el Ecuador se convierta en un país líder en electromovilidad, ¿no? Los costos de repente también van a ir democratizándose, si le puedo decir de una manera, para que haya mayor cantidad de personas, de todo tipo de ciudadanos que pueda acceder a un vehículo eléctrico. Correcto. Bueno, nosotros estamos trayendo este carro en el que estuvo Andrés Gómez y Andrés Jumblut viajando a Quito, cuesta $47.000, es para un segmento medio alto por el precio, pero estamos trayendo uno de $36.000, también un SUV, que tiene también 370 kilómetros de autonomía, una autonomía bastante buena, es un poquito más chiquito, pero también es un SUV,
Y lo que apuntamos este año es hacer un lanzamiento de un carro debajo de los $30,000, que tenga también una autonomía así de buena, para que, evidentemente, sabemos que en el Ecuador, de los 140,000 carros que se vendieron el año pasado, el promedio son entre $15,000 y $18,000 el precio del carro. Pero si ya tienes un carro debajo de $30,000, hay un traspaso entre lo que gastas en combustible, claro, y lo que pagas por el carro, ¿no? Bien. Bueno, es muy chévere conocer esto, porque creo que están entrando, o sea, a ustedes les toca como la primera entrada, que es la dura, la difícil, mientras la gente se familiariza, mientras todos empezamos a hacer preguntas, mientras usuarios primarios empiezan a tener experiencias. Yo creo que es la parte más difícil de una transición, de un proceso que finalmente es lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Es hacia una transición de combustible, si le pudiéramos poner como una frase un poquito más reducida. Andrés, tú ¿te animas a pensar, o antes te animabas a pensar, que podrías tener una movilidad más sostenible en tu vida? ¿La sostenibilidad ya era parte de tu vida de alguna manera o no? ¿Ser más medioambiental, más ecológico? Bueno, no sé si... No pasa nada si esta es tu primera experiencia. No sé si inconscientemente soy más pegado a la parte ambiental. Sí. Siempre he sido fanático del mar, inculcado a mis hijos ese cariño por el mar, y tengo uno que incluso es muy apegado a la parte ambiental y en la playa, y va con eso. Y bueno, pues ya comienzan y te quieren ordenar y te quieren meter ahí, así que de alguna manera siempre vas pensando en eso, y obviamente con todo lo que lees, lo que oyes, lo que ves en las noticias, pues te vas concientizando mucho más de lo que es. Ya no es como era en los años 80, estamos en otra época, y hay que adaptarse a esas nuevas tendencias. Y sí, quiero creer que estoy haciendo algo bien. Qué bueno. Es verdad, no es como en los 80, en donde la principal problemática era la capa de ozono, y eso era lo que se hablaba. Y hoy en día hay muchas más cosas. Me alegra saber que las nuevas generaciones, como tú estás diciendo, tus propios hijos te invitan y te dicen, mira, esto es así. Porque uno tiene que ir como modernizándose hasta en eso, o sea, en lo que está pasando. A veces queremos decir, bueno, yo ya hice mi parte. No es así. O sea, toca en temas de lo que viene, toca adaptarse y tratar de sumar. Y cuando hay iniciativas que de repente uno no las conoce y te las explican, y más o menos tienen sentido, porque muchas tienen sentido, algunas que por ahí no tienen sentido, es cuestión de cada quien cómo la quieres ver y cómo la quieres llevar y cómo la quieres publicitar, si quieres decir de alguna manera. Claro, justo ayer yo hablaba aquí en el programa sobre qué relación podría tener el fútbol con el medio ambiente y los deportistas con el medio ambiente, y tiene mucho que ver, porque primero, el fútbol es un deporte que tú sabes, todos estuvimos atrás del Mundial, tiene muchísima incidencia en todas las generaciones, y son personas con mucha influencia, como lo puedes ser tú y otros deportistas ecuatorianos destacados, y uno sí los mira. Sí están ahí como referentes. Entonces me parece que digamos que esta alianza, en el sentido que tú, Daniel, la propones, es una persona que hizo un logro difícil de alcanzar, o que se creía difícil de alcanzar, y por otro lado, pues que podemos empezar a ver que figuras como Andrés Gómez dicen, bueno, hay otras formas de hacer las cosas. En este caso, hay otra forma de conducir y hacer un viaje de 6 horas, por ejemplo, a la capital. Sí, con una paradita. Con una paradita. Ahora, háblame de ese viaje, ¿cómo fue? Bueno, realmente comenzamos el día anterior, un viernes, donde recién veíamos realmente el vehículo. Tuve oportunidad de probarlo un poco en un parqueadero. Y de repente dice, no, bueno, es más o menos. Es cómodo porque tú eres grande. ¿Cuánto mides tú? 1,93. Imagínate.
Y bueno, de ahí fue quién sale, quién lleva, entonces... ¿Quién arranca? Entonces Andrés dice, yo voy. Entonces, perfecto, no hay problema. Comenzamos al principio, pues no la camaroneada. No, o sea, es que no hay por dónde, es hasta más fácil porque tú no sientes las velocidades, cambios de velocidades no hay, o sea, prácticamente frene y acelere. Es mucho más sencillo en ese caso. Era más bien a ver cómo está la velocidad, cómo podemos pasar este camión que va delante de nosotros, y de repente te das que aplastabas medio un poquito el acelerador y el carro se iba. Que quizás para mí esa es de todas las cosas que yo podía pensar del carro eléctrico, quizás esa era la que más me impresionó, la potencia de salir del carro. Y hubiera pensado, no, es que es como el celular que a veces se queda, no, claro. No, acá no, acá te fuiste, aquí te fuiste con todo. Entonces Andrés decía, bueno, se siente chévere. Fuera, bájate, cambio en el equipo. Ahora me toca a mí, vamos acá. Entonces, hasta la primera parte habíamos venido sin música, sin radio, sin nada, solamente oyendo lo que se oía ahí y lo que hablábamos. Cuando ya vino la parte de música, y vino la parte complicada. Andrés, ¿tú qué opinas? Andrés está aquí al aire. ¿Qué quieres oír? Entonces comenzó medio suave con la música. Ah, sí. Tenemos a Andrés en la línea telefónica, me parece. Andrés Jungblut, don Jungblut. Andrés, ¿estás con nosotros? Andrés Jungblut, porque claro, tengo dos Andrés en cabina, una telefónica y una presencial. ¿Estás? Hola, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Perdonen la interrupción y demora. ¿Me escuchan bien o no? Te escuchamos. Aquí Andrés está diciendo que la parte más dura fue cuando ya se dio cuenta que él quería manejar y tú no lo dejabas y ponías la música y todo esto. O sea, dejar que Andrés domine la música sí fue un problema realmente. Tuvimos que ya coincidir en que él tenía que tener el control y de la música y yo del volante. Sí, la verdad que sí, porque yo comencé muy tranquila, ¿qué tipo de música te gusta como para oír? Entonces me dice, sí. ¿Qué hay me dice un poco de YouTube. Ya bueno, vamos a ir un poco de YouTube, ya eso bien lento para empezar ya. Claro. Entonces, pero poco a poco ya me he dado cuenta que yo creo que vamos por el mismo nivel en el lado del metal, así que nos quedamos sin oír mucho. Ah, ¿de verdad? Así es. Encontraron un... No lo oímos mucho, yo no me animé, pero luego siguiendo las cuentas de Twitter me doy cuenta que sí, que era lo que era, hasta que me puso el reggaetón, ahí sí me sacó de contexto. Ay, Andrés, ¿cómo fue tu experiencia del viaje? Aquí tenemos una parte, pero siempre hay que tener las dos partes, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste? Bueno, nuevamente, Clara María, un saludo a Daniel. Andrés, qué gusto escucharte nuevamente. Igual, Daniel, fue una linda experiencia dentro de todo lo que habíamos planificado. No queríamos que nos expliquen tanto las bondades del carro para realmente experimentarlas manejándolo y que nos pase lo que nos fue pasando en el camino ya a bordo del carro. Y mi experiencia fue, a ver, en una palabra para resumir, digamos, sensacional. Manejar el Marvel R fue una gran experiencia por su desempeño, por su suspensión, por su velocidad, por su confort, por su lujo, por sus bondades tecnológicas a bordo. O sea, es un carro que, bueno, encima no te hace sentir las 7 horas de viaje que llegas a Quito, ¿no? No solamente que no tuvimos tanto tráfico, pero también a bordo del carro, un viaje tan largo no se sintió. Y eso creo que habla muy bien del habitáculo, del carro, de todas sus características. La pasamos muy bien realmente. Bueno, chévere. ¿Y conociste una
parte de Andrés que no conocías? Ustedes ya eran amigos, me imagino que se hicieron íntimos. Sí, conversamos de varios temas, ¿no? De deportivos, de política, personales. Yo lo había entrevistado a Andrés en un par de ocasiones, pero claro, no habíamos como que consolidado una amistad. Y yo supongo que de ahora en adelante, cuando me hablen de un viaje de carro, solo voy a pensar en Andrés. Yo más bien iba a decir que había disfrutado mucho esa hora de silencio que tuvimos. Bueno, fue necesaria también, ¿no? Porque a veces uno manejando necesita un poco de respiro, sí, pero de repente uno divaga todos los momentos son buenos. Sí. Yo tenía muchos años que no iba por el lado de Santo Domingo. Todas las veces que había ido siempre había ido por Payatango o por Guaranda. Tenía tiempo que no pasaba por el lado de Santo Domingo, y realmente y menos por el lado de Balsar. Eso sí que tenía una cantidad de años que no lo hacía. Realmente fue el volver a estar en estos lugares. A veces nos quejamos mucho y no aprendemos a apreciar las cosas que tenemos en nuestro país. Claro, qué chévere también esa mirada, ¿no? Como ver el paisaje, es decir, como mirar lo que ha cambiado. Andrés, ¿a ti cómo te fue con esa parte de la ruta? ¿Gómez o Jumblut? No, Jumblut. Me fue también bastante bien. Yo hace muchos años que no hacía Guayaquil-Quito en carro, entonces fue como que volver a reencontrarme con esa ruta que yo le tenía un poco de recelo, sobre todo la subida de Santo Domingo a Quito, por los constantes deslaves y derrumbes que han habido en la vía. Entonces estaba con mi temor por ese trayecto, pero ya estando en él, no te queda más que disfrutar. También nos acompañó un tramo pequeño de lluvia, y esa era otra de los tramos que queríamos medir al carro, ¿no? A ver cómo respondía en la subida y cómo desarrollaba con lluvia, los frenos, la precaución, la velocidad, y poder al mismo tiempo de medir eso en el trayecto, no dejar de disfrutar esos paisajes, ¿no? Que, como dice Andrés, es como cuando los momentos que tú tienes para valorar lo que está a tu alrededor sin que lo frecuentes mucho. Muy chévere, muy bien. Daniel, viste lo que creaste, ¿no? Mucho más que un camino, que un trayecto Guayaquil, Quito, y esto es chévere. Bueno, hay personas que nos escriben y nos mandan saludos. Por aquí Gonzalo dice: buenas tardes con todos desde Toronto, invitados de lujo el día de hoy en La Lupa. María Mendoza, excelente programa. Carlos Fernández, y qué con los aranceles, que ya nos lo va a contestar en los pocos minutos que tenemos ya para terminar. Carlos Cano, me interesa, ¿cómo están en Instagram? MG Motor EC, MG Morris Garage, MG Motor EC. Motor EC, perfecto. Marcos Molina, qué chévere el programa. Sofía, qué lindo escucharlo a los Andrés, dice. Rocío manda mensajitos. Sergio dice qué ruta tomaron, ya la dijeron más o menos. Entonces, la pregunta sería lo de los aranceles, ¿no? Bueno, para responderte de la manera más sencilla, los carros eléctricos no tienen ningún tipo de arancel, ningún tipo de tributo, ni siquiera el IVA o IGB, como le dicen en otros países. En el Ecuador, los que sí pagan una carga tributaria muy alta son los carros de gasolina y diésel. Pueden pagar tienen hasta 22 tributos, siendo los más importantes el arancel y el ICE, que pueden sumar entre los dos hasta 75%. Y después de eso tienes el IVA, la matrícula y otros impuestos más que suman a veces desde el costo en la fábrica hasta el costo en el concesionario, el 100% del carro. Okay. Es decir, si un carro en la fábrica cuesta $10,000, yo lo tengo que vender en 20,000 por los aranceles. Y así un carro, bueno, así hasta más, ¿no? Claro. Entonces, eso sí es un tema que creo que es un poco distorsionante frente a los otros países, porque el mismo carro, exactamente, lo puedes encontrar en Perú 40% más barato. Claro. No tiene ningún sentido, pero estamos nosotros desde el sector automotriz pidiendo al gobierno pues una revisión de eso para que la gente pueda comprar
No solo para que la gente compre los carros más económicos, sino que por el mismo precio puedas comprar un carro mucho más seguro. Porque lo que tiende a pasar es que los productores y los importadores tratan, obviamente, buscando competitividad, de cumplir de manera mínima con las normas de seguridad, que son bastante buenas, pero igual en otros países el carro viene 100% equipado con el equipamiento de seguridad, y al Ecuador terminan viniendo carros de una calidad inferior, y eso es fruto de los aranceles y los impuestos desmesurados que tiene actualmente, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que a las personas que nos están escuchando seguramente se le van a venir más inquietudes. Ya dijiste la página de Instagram, no sé si quieres dar alguna otra página web, tal vez. Sí, mgmotor.com.es, pueden ver el carro. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde pueden ver un resumen del trayecto. Es MG Motor Ecuador, pueden buscar el resumen del trayecto, como fue, algunas imágenes ¿Ya con está? drones. Sí, ya está. ¿No lo has visto? Se lo paso. Aquí se está enterando Andrés. Se los voy a pasar a Andrés y a Andrés. Íbamos ahí con un grupo de... Con Sí, una producción, claro. con drones, Sí. no, sí. Drones y todo. Sí, está muy todo. bien. Está muy, muy bonito el video, es un video Sí. resumen. Y obviamente el carro, pues, y también una invitación especial a la gente que nos está escuchando para que vayan a nuestros concesionarios, lo conozcan y lo prueben. Pues un carro con una tecnología tremenda, tiene sistemas de manejo semiautónomo, o sea, el carro ya en velocidades bajas hasta maneja solo. Es decir, puedes soltar el volante y los pedales, y el carro, cuando estás en el semáforo, en esas colas largas del semáforo, va solito acelerando, frenando, acelerando y frenando. Increíble. Siempre, obviamente, el carro en el manual te dice que tienes que estar atento, ¿no? Claro, claro. Pero es un sistema, por eso se llama semiautónomo. Sí, sí. Pero adicionalmente tiene otras asistencias, como asistencia de cambio de carril, asistencia de punto ciego, cámaras 360, frena automáticamente si es que hay una posible colisión, asistencia de tráfico cruzado, por ejemplo, si estás dando retro y viene un niño en una bicicleta, el carro te avisa, ese tipo de cosas. O sea, realmente los carros eléctricos, por el incentivo que tiene el Ecuador, no solamente estás pagando por un ahorro en combustible y en mantenimientos, ni tampoco solamente por un tema, digamos, de mejor precio, sino también tienes mucha más tecnología en el carro, que realmente viene cargado de mucho más equipamiento, ¿no? Sí, ahí sí es cuando hablamos la tecnología pensando en los servicios hacia el humano y en los servicios ambientales también. Vuelvo Totalmente. a mi centro, como te lo dije al inicio del programa. Andrés Jungblut, telefónicamente te agradecemos por haberte conectado, gracias por compartirnos tu experiencia. Andrés Gómez, un lujo tenerte aquí también en el programa, no para hablar de tenis, pero siempre igual va a ser agradable conversar contigo. Y Daniel Wiener, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Imagínate lo que creaste una conversación súper agradable, pero también una gran historia en 7 horas de viaje. Muchas gracias, y gracias a los dos Andrés y bueno, a Trepel y a los dos Andrés que hicieron posible también, y un saludo especial y un agradecimiento especial a Radio Centro, que bueno, es un partner súper importante para nosotros. Chévere. Chao Andrés, que creo que está telefónicamente todavía. Gracias. Sí, un abrazo para todos. Fue un gusto realmente esta experiencia y la que vivimos en el viaje junto a Andrés y Daniel. Un abrazo. Gracias Andrés. Gracias, y no, espero que me avises para hablar de tenis cuando quieras. Perfecto. Quedo ya aquí